Hola a todos, muy bienvenidos a este espacio tan singular en el que hemos convertido el stand de la Clave Pigafetta en la 18ª edición de la Feria de la Ciencia. Es un proyecto de In Heavens, este espacio en el que queremos viajar hasta el siglo XVI, hasta un hecho muy concreto, bueno, hasta los 3 años en los que se circunnavegó por primera vez el globo terráqueo. Tenemos que reconocer que nos ha fallado buena parte de lo que queríamos hacer, porque lo que realmente pretendíamos era viajar literalmente hasta el siglo XVI, ya que no nos dejaban salir de casa durante estos últimos meses. Queríamos salir de nuestro tiempo para poder volver a hacerlo y recorrer el mundo entero. Nos ha fallado la tecnología, no nos ha dado tiempo a terminar la máquina del tiempo, hubo algún fallo, alguna baja en el equipo también, que se nos quedó perdido en algún tiempo, no sabemos exactamente cuándo, si en el futuro o en el pasado, así que hemos optado por viajar de forma metafórica, a través de las ideas y, por cierto, también a través de los libros. De estos que tengo aquí, Magallanes, de Stefan Zweig, La primera vuelta al mundo, que es una recopilación de algunos textos de protagonistas auténticos de la primera vuelta al mundo, como Juan Sebastián Elcano, como Antonio Pigafetta, como Francisco Albo, como Maximiliano Transilvano, a través de una novela, también, por cierto, muy divertida, La flota de las especias, escrita por un almirante de la Armada actual, no de la época, y por tanto que conoce muy bien qué es navegar en la mar y estas hazañas náuticas. Un libro que todavía no está editado, que es La galera real de Lepanto. Con este vamos a dar un salto en el tiempo hacia el último cuarto prácticamente del siglo XVI, y con este, por el que vamos a empezar, que es Una historia de Sevilla. Mi favorita, por cierto, de todas las historias de Sevilla que están en nuestra biblioteca, y de la que es autor Manuel Jesús Roldán Salgueiro, profesor de historia, historiador, y que tenemos la suerte de que esté con nosotros también, viajando hasta el siglo XVI. Hola, Manuel Jesús. Hola, Óscar, encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Te encuentras cómodo en este ambiente? Más que ambientado, ¿qué se puede decir? Más que ambientado. ¿No te da miedo que la nao Trinidad, porque Bueno, esta es la Trinidad, zarpe en algún momento? Hay algún crujido de madera que nos llama la atención, sin duda, sí, sin duda. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo que te pedimos, de alguna manera, es que nos ayudes a aterrizar en el siglo XVI, en la Sevilla del siglo XVI, que prácticamente, aunque es un tópico, era el centro del mundo, esa ciudad, ¿no? Era el centro del mundo y era un centro del mundo muy, muy diverso, multicolor, multiétnico, todos los aspectos se podían ver aquí. Es decir, era un lugar donde había muchas lenguas, donde se podían ver muchas razas, donde se podían ver muchas tendencias, tanto políticas como sociales, y donde se podía ver lo que decía el bachiller Brasa, los extremos del mundo, ¿no? Desde el más alto nivel económico hasta la miseria más absoluta. Yo creo que es la definición de la ciudad. Así arranca precisamente el capítulo dedicado al siglo XVI. Extremo serás del mundo, Sevilla, pues en ti vemos juntarse los dos extremos. ¿Qué quiere decir, Peraza, con esto? Pues quiere decir algo muy sencillo. La ciudad convivía, y convivía porque no había un barrio determinado donde se juntara la riqueza, o un barrio determinado, un gueto donde estuviera la pobreza. No. Prácticamente en ese mismo círculo, en ese mismo casco urbano que llega hasta nuestros días, para entendernos lo que es el interior de la muralla, pues convivían los grandes palacios, los castillos medievales habían desaparecido, el noble había venido a la ciudad, pero convivía al mismo tiempo con unos estratos sociales bajos que podían deambular alrededor de la catedral, pidiendo esos míseros, esos pícaros que empiezan a aflorar a comienzos del siglo XVI. De forma que en la misma calle pues podía haber un alto nivel económico, un nivel económico muy bajo. Y en la misma calle podíamos encontrarnos, evidentemente, la raza blanca, la raza negra, los moriscos y una serie de elementos de muchísimos países que venían de Europa, desde genoveses, franceses, flamencos, italianos, unas diversas procedencias que hacían que esto realmente fuera un lugar muy, muy diverso, al nivel, para entendernos hoy en día, yo creo que a los alumnos actuales se les puede explicar perfectamente. Pensemos siempre en una gran metrópoli actual, tipo Nueva York, tipo Londres, tipo París probablemente, de forma que ese es un poco el sentido de la ciudad de ese momento. Por cierto, que en esas ciudades, actualmente, en la Nueva York, en el Londres, otra cosa que hay habitualmente, que nos cuentan las películas, son espías. Parece que Sevilla también en la época estaba absolutamente plagada de espías de todas las naciones que querían influir en Europa, ¿no? Claro, entre otras cosas porque había que buscar, primero porque era un punto de salida hacia América, ¿eh? Entonces, toda Europa mandaba ese embajador, esa avanzadilla,
que buscara qué se estaba cosiendo aquí. Segundo, porque era obligatorio, era obligado. Es decir, cualquiera que quisiera pasar, en muchas ocasiones tenemos una visión excesivamente centralista, ¿no?, de la historia, ¿no? Y pensábamos, bueno, ¿cómo es que Madrid, cómo es que... No, el centro era Sevilla y había que pasar por Sevilla y había que coser lo que se cosiera en Sevilla, aunque no fuera la capital de España, pero como la economía, y sobre todo la influencia y la perspectiva de futuro pasaba por Sevilla, evidentemente todas las naciones europeas lanzaron y avanzaron. Se ve en un aspecto yo creo que es muy muy curioso, y es el artístico. En el aspecto artístico, digamos que aquí hay influencias del primer arte italiano, del primer arte italiano del norte, del arte flamenco, del arte francés, del arte de Castilla, y todo además se mezcla aquí dando un resultado realmente espectacular. Ese cambio en la ciudad, esa relevancia global que adquirió Sevilla, fue muy rápido, además, porque Fernando de Magallanes, que es uno de nuestros protagonistas en esta historia que estamos contando desde este stand, llega a Sevilla probablemente en 1517, 16-17, y se embarca finalmente en 1519, y Colón había descubierto América apenas 20 años antes, y supuso una transformación radical. Supuso una transformación radical en todos los aspectos. Primero en el económico, porque fluye el dinero. Claro. Fluye un dinero muy peligroso, que es el dinero rápido. O sea, eso lo podemos entender a un nivel actual. Incluso hoy, a los alumnos. Claro. Es decir, cuando el dinero llega muy rápido, lo normal es que todo lo que hay alrededor tuya se haga muy caro, pero al mismo tiempo también muy accesible. De forma que el dinero llega muy rápido, pero al mismo tiempo se va muy rápido. Cambia completamente tu vida, cambia la mentalidad, cambia el hecho de que pasaban por aquí gente que venían de otros lugares, con otras costumbres, y el dinero, en grandes cantidades, atrae al dinero fácil. Con lo cual, a todo ese sentido del negocio, de la navegación, de esos comerciantes que se quieren ordenar, de esa casa de la contratación que ordena la forma en la cual se han de embarcar los marinos, etcétera, eso está perfectamente organizado, siguiendo los modelos del Estado renacentista, de los mejores estados renacentistas del momento. Pero, sin embargo, también atrae esa consecución del dinero fácil, es decir, toda la prostitución, todos los juegos de cartas, todas las formas de engaño, todas las mafias que empiezan a aparecer en Sevilla, con lo cual confluye un momento de una tensión importante en la ciudad, sin duda alguna. Bueno, también es así que al propio Magallanes le costó reclutar a tripulación. Bueno, entre otras cosas porque no contaba mucho de la misión que se traía entre manos, pero también porque de la misma manera que había dinero fácil, había mucho trabajo, había constantes partidas que salían del Guadalquivir hacia América y que necesitaban marinería, ¿no? Claro, piensa que eran muchas las embarcaciones y que eran proyectos en ocasiones prácticamente personales, ¿no?, en los cuales tú debías eso era así, o sea, yo quiero montar un proyecto para ir a América. Y había una especie de confianza casi por parte de la persona que hoy diríamos que de forma digital elegía a sus propios marinos. Tenías que creer en esas condiciones que te estaban ofreciendo, ¿no? Luego estaba todo muy reglamentado, es decir, no pensemos que esto era una época... el Estado español de ese momento es un Estado realmente bien organizado, que se empieza a organizar, aunque en un primer momento ya sabemos que esos primeros tratos se hacían alrededor de la catedral y no había un ordenamiento, pero rápidamente se crea la Casa de la Contratación y se reglamenta la forma en la que se debían embarcar los marinos, el número que pueden ir, si tienen enfermedades, las condiciones que tienen, sus condiciones sociales anteriores. Entonces, eso conllevaba un orden muy claro. Claro, ese orden muy claro, cuando mucha gente venía a Sevilla buscando ese dinero, esa forma de prosperar en otras situaciones, también se encontraba una Sevilla que ofrecía muchas posibilidades. Por ejemplo, la construcción. Es decir, en los años iniciales del siglo XVI se está acabando de construir la catedral. Se cae el cimborrio de la catedral y en muy poco tiempo se vuelve a levantar. Pero es que se están construyendo los grandes conventos, por ejemplo, ¿no? Es decir, en Sevilla se construye más en esos años iniciales o en esa primera mitad del siglo XVI, que luego en el siglo XVII, porque en el siglo XVII se sigue viviendo de la renta, se sigue viviendo de lo que se ha construido en el siglo XVI. Hazte una idea que en el siglo XVI había en Sevilla casi 40 conventos, con sus correspondientes claustros, iglesias, dependencias monacales, etcétera, etcétera. Eso necesitaba un pago importante, claro. Y el pago importante era al albañil, al pintor, al escultor, a todo el ambiente que se iba a crear en torno a él, de forma que eran, digamos, pequeñas ciudadelas que iban conformando un microcosmo que luego se iba transformando en la gran ciudad que era Sevilla, ¿no?
Es gran conocedor también Manuel Jesús Roldán del ámbito de los conventos. Luego contamos por qué. Uno de sus últimos libros versa precisamente sobre la investigación de lo que supuso la actividad conventual en esta ciudad también. No hay nada que justificar. La ciencia es historia. La ciencia es, mejor dicho, la historia es ciencia y la historia es investigación. Pero vamos a preocuparnos también, si te parece, Manuel Jesús, de lo último o de algunas de las últimas investigaciones que se han realizado en torno a la primera vuelta al mundo, y ya no solo desde el punto de vista científico, de la tecnología náutica, de lo que supuso desde el punto de vista geográfico, geopolítico, aquella hazaña, sino también de otros aspectos muy particulares que han investigado, por ejemplo, desde la Universidad Loyola Andalucía. Tenemos la suerte de tener con nosotros también a uno de sus profesores, director del Departamento de Comunicación, José Antonio Muñiz. Hola, gracias por estar con nosotros también. Para hablarnos, por ejemplo, de algo sorprendente que forma parte de algunas de las últimas investigaciones que se han hecho desde Loyola, como decíamos, como poner en cuestión que esta fuera, de verdad, la primera vuelta al mundo. Lo que se llama ahora la posverdad, ¿no? Nos lo hemos inventado. Bueno, la verdad es que ese fenómeno, ¿no?, que apuntas tú me llega a mí de casualidad, porque comentándolo con un profesor, un compañero y amigo de la Universidad Loyola de Chicago, que estaba de visita aquí en Sevilla, pues bueno, estábamos en medio de distintas celebraciones, ¿no?, en torno a esta primera vuelta al mundo del año 18, 19, no recuerdo realmente cuándo estuvo, ¿no? La cuestión es que, charlando un día tomando una cerveza, me dice, oye, ¿estáis seguros de que la primera vuelta al mundo fue la de Magallanes? Me imagino, José Antonio, ¿cómo te quedas en ese momento? Digo, claro, hombre, seguro. A ver, la cuestión es que me apunta que existe por ahí un libro que decía que el libro afirma rotundamente que la primera vuelta al mundo la dieron los chinos pues un siglo antes, justamente, ¿no? En 1421, ¿no? De hecho, claro, en ese momento, imaginaos cómo me puedo quedar, ¿no? Digo, bueno, lo primero que hice corriendo me fui a internet, busqué el libro, efectivamente ese libro existía y empecé a indagar sobre el libro, ¿no? Digo, ¿esto qué es? ¿Qué narices está pasando aquí, no? La cuestión es que efectivamente existe ese libro y existe un fenómeno mediático de masas, entre comillas, porque bueno, no deja de ser, afortunadamente no es algo tremendamente masivo, pero sí que tiene su nicho, ¿no? Es una de las peculiaridades de este tipo de fenómenos, ¿no? El encontrarse siempre con un mercado y con un público claro, que acoge esto. La cuestión es el público es el mismo del terraplanismo, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? No deja de ser, aunque en este caso sea absolutamente contrapuesto, ¿no? Exacto, no deja de ser el mismo fenómeno, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? Que hay un tipo por ahí, Gavin Macy, que es británico pero nació en China, marinero, que no es historiador, pero que monta un libro de 400, 500 páginas en torno a esa hipótesis que él da por absolutamente certera de que los chinos en 1421 dieron la vuelta al mundo, llegaron a América, Europa, etcétera, ¿no? Tengo que decir que este profesor de Chicago era casualmente chino. Entonces entiendo también un poco su querencia, ¿no? Pero la cuestión es que, pues, el orgullo patrio, ¿no? En ese momento nos pusimos a indagar sobre el fenómeno y montamos una pequeña investigación para ver cómo se había fraguado ese fenómeno de realidad o historia paralela, ¿no? De historia alternativa, de pseudohistoria, ¿no? Claro. Y recordemos que la palabra pseudo significa falso, no significa a media, sino claro, significa falso, pero que ha tenido mucho predicamento, que ha vendido millones de libros, que ha vendido mucho merchandising, etcétera, y que si os vais hoy mismo a Twitter os encontraréis con tweets de muchísima gente defendiendo esa postura. Claro, Entonces, claro, dices tú, madre mía, ¿no? La pseudohistoria es un ámbito que no trabaja Manuel Jesús Roldán, no tiene ningún interés. No, hay que tener cuidado. Desde luego. Este artículo está publicado en la Revista Latina de Comunicación Social, lleva por título, es más impactante en inglés, ¿no? Porque habla de The Fake First Round Around the Earth, ¿no? Pero bueno, traducido al castellano sería la falsa primera vuelta al mundo, el caso de la supuesta circunnavegación china de 1421 desde el paradigma de la posverdad. Con lo cual es una forma también de viajar en el tiempo, porque un problema de 1421 nos lo trae a la actualidad. Lo firman José Antonio Muñiz y Javier Lozano, y arranca con una cita que a mí me encanta, de George Orwell, que dice que quien controla el pasado controla el futuro. Sí, efectivamente, no es casualidad tampoco que ese libro se vea tremendamente acogido por el gobierno chino, por China, en distintos eventos, ¿no? El libro sale en 2002, ¿no? Lo he dicho antes, ¿no? Pues a partir de ese año, pues hay
hay exposiciones en torno a Zheng He, ¿no? Que es el comandante, el marino chino que realmente existió, ¿no? Uno de los fenómenos de la posverdad o de esta pseudohistoria es que mezcla hechos reales con ficticios, ¿no? Entonces, efectivamente, existió ese marinero, existía su flota, existían sus almirantes subalternos y tuvieron realmente poderío en esa época naviero, ¿no? O marino, ¿no? Pero evidentemente no salieron del ámbito, como mucho, hasta el sur de África, ¿no? Efectivamente, tú te pones a rastrear qué dice la ciencia, ¿vale? ¿Qué dice el conocimiento científico, histórico, historiográfico sobre el Zheng He, el fenómeno del cenit marino chino de aquella época? Evidentemente no hay prueba ninguna, ¿no? Claro. La cuestión es, claro, ¿con qué juega este autor? ¿Con qué juega la pseudo-verdad, la pseudo-historia, ¿no? La posverdad? Pues con la posibilidad de las cosas, es decir, confundir la posibilidad con la probabilidad de ocurrencia y con la evidencia de la ocurrencia. Es decir, evidencia real este señor no tiene ninguna. ¿Era posible que los chinos dieran la vuelta al mundo? Pero posible eran humanos, vivían en el planeta Tierra y tenían juncos, ¿no? Tenían barcos que, bueno, tenían cierta potencia, ¿no? Y cierta estabilidad y cierta capacidad, ¿no? Pero no hay probabilidad, probable ya era menos. Claro. Pero lo que no es evidente... Era harto improbable también que lo hiciera Magallanes con la tecnología también, con la que contaba, ¿no? Pero lo que no es evidencia, ¿no? Claro. De la vuelta al mundo de Magallanes hay evidencia, ¿no? Que también es importante reseñarlo aquí, ¿no? Desde el punto de vista del pensamiento científico, ¿no? Lo importante no es casual que se llame la clave de Pigafetta, ¿no? Porque realmente sin Pigafetta, hombre, hay algunos que otros documentos, por supuesto, pero tampoco hay una barbaridad de documentos que testifiquen realmente aquella primera vuelta al mundo en tiempo real, en el tiempo contemporáneo, ¿no? Sí, si seguís embarcados, José Antonio, Manuel Jesús, creo que vais a conocer a Pigafetta, porque en uno de esos experimentos fallidos que hemos hecho con la máquina del tiempo, es verdad que tuvimos bajas, pero también tuvimos incorporaciones nuevas al equipo porque nos trajimos a Pigafetta. Casi nada. Ni más ni menos, así que podrá atestiguarlo. Hay muchas de estas, saliéndonos un poco del tema que nos ocupa, pero hay muchas de estas falsas atribuciones de grandes hazañas en la historia, como la que nos está contando José Antonio. Bueno, en el mundo, sobre todo en el mundo de los descubrimientos, claro. Ahí esto es muy obvio, depende de América, quién incluso. te lo cuente. Claro. Y quién, o sea, en el caso de esta vuelta al mundo, es fundamental la existencia de este cronista. Primero porque es un cronista metódico, ordenado, luego es ameno a la hora de redactar la historia. ¿Te refieres a Pigafetta? Me refiero a Pigafetta, pero es que pensemos que aplicado a cualquiera de esos miles de expediciones que se embarcan por el Amazonas, por Centroamérica, por el sur, por zonas absolutamente baldías, si no había un cronista, si no hay alguien que lo contara, no existieron. Es más, yo estoy seguro de que nosotros desconocemos grandísimas hazañas que no se han contado. Claro. Que no se han contado. ¿Por qué? Pues porque el aventurero, el descubridor del momento, pues no llegó a buen puerto, desapareció de la expedición y ahí se quedó. Y no contó con el jefe de prensa, ¿no? Efectivamente, claro, fundamental. Community manager, fundamental, ¿no? fundamental. Haciéndole fotos y publicándolas en Facebook. Claro, Pigafetta, ¿no? Es que es nuestra red social actual. Es decir, lo que hoy tenemos que... hoy hay que hacer las cosas y además proyectarlas a través de la red social constantemente. Entonces había que escribirla. Si no se escribía, no había existido. Es decir, además se llevaba como una especie de herramienta propia, porque había que demostrarle este tipo de expediciones, había que demostrarle al rey o a la persona que pagaba la expedición que se había conseguido el objetivo y que se tenía que cobrar. O que tenía que cobrar la parte correspondiente o el título correspondiente o las tierras correspondientes. Si no había un cronista, el cronista era fundamental, más que a lo mejor cualquier marino, el cronista era fundamental. Alguien que fuera notario de lo que se estaba ocurriendo. Lo hizo durante 800 días Pigafetta, Antonio de Pigafetta, en esta expedición, y gracias a ello podemos contar. Bueno, y Francisco Albo también, importantísimo con su derrotero, que sabemos exactamente por qué punto geográfico estaba pasando la expedición en cada momento, principalmente de su vuelta, ¿no? Vamos a hablar de... Menos mal que llegó vivo también Pigafetta, ¿no? Es otra de las claves, efectivamente. Lo que tampoco nos cuenta la historia es cuántos cronistas hubo en esta expedición que se quedaron por el camino, ¿no? También probablemente. Vamos a hablar de felicidad en la época y vamos a hablar con los dos porque este es un tema que os toca. Desde tu punto de vista, Manuel Jesús Roldán, ¿por qué nos estás describiendo la ciudad del siglo XVI en la que había cierta alegría económica, una vida regalada en algunos sentidos, aunque nos matizabas, nos aclarabas que no, desde luego, para todo el mundo? ¿Tú crees que había una intención en el planeta, en el resto de civilizaciones, de sociedades, de venir aquí, de venir a Sevilla, porque era jauja, porque era el paraíso en la tierra? En cierto modo había ese sentido de
mostrar todas las posibilidades abiertas. Es decir, situémonos, estamos en un renacimiento que se ha asentado en Italia. Un renacimiento evidentemente artístico, pero sobre todo mental. Y ha colocado al hombre como centro del mundo. No es que haya olvidado a Dios, pero lo ha colocado como centro del mundo y lo ha colocado como un ser con todas las posibilidades en la vida. Eso afecta a una nueva literatura, a un nuevo arte, a una creación de pensamiento. Eso llega a Sevilla y Sevilla se convierte en un lugar intelectualmente muy elevado. Es decir, no se nos debe olvidar que estamos hablando de una ciudad en la cual se reunían, pues por ejemplo, en lo que hoy conocemos como la Casa de Pilato, pues se reunían no solamente los grandes pensadores del momento, sino los grandes literatos, los grandes poetas, los grandes músicos. Y todos buscaban el ideal más elevado. O sea, eso que escribían en el siglo XV en Italia, se escribe aquí en el siglo XVI, eso de alcanzar el ideal elevado, pero estando en la tierra. Entonces ese es el sentido de la felicidad plena, ¿no? Ese dibujo de Leonardo, del hombre pleno, ese dibujo se podría haber hecho en la Sevilla del XVI, ¿no? Y se aspira a un saber, se aspira a un descubrir, se aspira a un conocer, se aspira a manejar lenguas. Entonces ese sentido de la felicidad no es el sentido de la felicidad terrena que se aspirará en el mundo del barroco, porque es el mundo de Cristina, ¿no? El hombre del renacentista piensa que aquí ya debe ser una felicidad plena, a partir del conocimiento, a partir del saber, a partir de la música, a partir del disfrute. Sí, aquí no solo de la felicidad material, ¿no? Nosotros vemos ese arte que vieron esos primeros marineros y vieron esos azulejos de colores en la fachada. Sevilla era una ciudad de colores, no era blanca. Era de tonos rojos, tonos almagra, de dibujos geométricos por las paredes, de decoraciones al modo italiano, que lo que nos estaban invitando era el sentido de vivir. Llegan, por ejemplo, a algo muy importante, que es el sentido de la calle, ¿no? El sentido del jardín. Se deseca una laguna, ¿no? Y se hace la alameda, y la alameda es un paseo arbolado. ¿Por qué? Porque había que vivir la calle, y había que vivir el sentido de la felicidad, era un sentido de la felicidad en la calle, ¿no? Algo que llegó para quedarse, porque seguimos viviendo de esa forma de vida. Por ejemplo, en las celebraciones religiosas de Sevilla son del siglo XVI, Semana Santa y Corpus, el Corpus era festivo porque se bailaba y se cantaba en él. Claro. Es decir, luego la austeridad religiosa llega luego, o llega la ilustración, que es la que hace que se quiera poner una norma, ¿no? Pero en el siglo XVI, delante de una celebración religiosa, iba gente cantando y bebiendo y bailando, y interaccionando, lo que hoy diríamos una interacción con el público, ¿no? Pues entonces se hacía así, era una cabalgata, ¿no? Ese sentido de la cabalgata era porque la fiesta tenía que ser en la calle, el hombre se lo tenía que pasar bien, era Sevilla del XVI. Y la fiesta, digamos, estaban jalonando todo el año, es decir, en la calle se hacía la celebración del Corpus, se hacía la celebración de la Semana Santa, pero también se hacían, pues desde corridas de toro, con una reglamentación realmente extraña, hasta, bueno, los propios autos de fe, que en realidad era una fiesta para la gente, porque la gente iba a ver una ejecución, ¿no? A pesar, exacto, para quien no lo conozca, a pesar de que era eso, una ejecución. Juicio sumarísimo. Un juicio sumarísimo. Bueno, pues la felicidad tiene apellidos. Hemos hablado de la felicidad material. José Antonio Muñiz también es especialista en ponerle apellidos a la felicidad y a una en concreto que es la... Tengo esa manía. Una manía que, como otra cualquiera, cada uno tiene sus cosas, pues en este caso le pone apellidos a la felicidad, como por ejemplo la eudaimónica. De hecho bien, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es este concepto de la felicidad eudaimónica? Un poco antes de eso, para enlazar un poco lo que dice Manuel Jesús con la felicidad del Renacimiento, ¿no? No es casual que este viaje surja precisamente ahí, ¿no? En ese principio del siglo XVI, ¿no? En ese Renacimiento que llega ya de pleno a España, ¿no? Porque es también en el Renacimiento cuando la felicidad vuelve a este mundo, ¿no? Vuelve a esta vida, ¿no? De alguna manera la felicidad durante casi todo el medievo se había quedado en la otra vida. O sea, de alguna manera era imposible conquistar, por decirlo de alguna manera, o conseguir o vivir una felicidad plena en esta vida, ¿no? De alguna manera ese valle de lágrimas, pues estoy simplificando, pero bueno, para que nos entendamos. Sí, te lo agradecemos, ¿no? Además por el público que tenemos que hacerlo, exacto, ¿no? Muy llano, muy divulgativo. La cuestión es que con ese renacimiento, ¿no? Que apuntabas tú antes, llega a Italia, el hombre se pone en el centro, también el pensamiento científico, también ese afán por razonar, pero también por experimentar y por unir las dos cosas, ¿no? Cosa que es
esta vuelta al mundo consigue, ¿no?, experimentar esa redondez del mundo, esa esfericidad del mundo que ya se intuye y que ya nadie niega, ¿no?, hasta cierto punto, pero que había que experimentar la parte de razonarla, ¿no? Y eso lo consigue la primera vuelta al mundo, ¿no? Insisto, se pone en el centro del pensamiento científico el ser humano, el hombre, no ya tanto a Dios, y por tanto también la felicidad en este mundo, ¿no? Esa beatitud, esa felicidad que se dejaba solo para la siguiente vida, no, ya es posible. Sí, disfrutar del día a día, alcanzarla aquí, de la calle, ¿no? Exacto. Como decía Manuel Jesús. Disfrutarla aquí en la calle, pero aparte, y ya enlazando con tu pregunta, no solamente esa felicidad de disfrute, de hedonia, ¿no?, de vivir y pasárselo bien, sino también esa otra felicidad que se embarca en las 5 naves con Magallanes y Elcano, ¿no?, con Pigafetta, ¿no? Pigafetta tiene una cita muy chula, muy bonita, que hace referencia a que, bueno, que él se embarca, y sabe de algunos otros que también lo hacen, no solo por las especias, ¿no?, y por lo que van a conseguir de dinero, que evidentemente es una motivación, yo diría, hedónica, ¿no?, o en fin, que hay que conseguir dinero y riquezas para poder prosperar, ¿no? Pero al margen de esa, o más allá de esa motivación, digamos, más pecuniaria, hay una motivación más eudaimónica, ¿no?, en el sentido de que, lo que decía de la cita de Pigafetta, él hace referencia a que, bueno, que se quería embarcar con Magallanes porque quería conocer con sus propios ojos lo que había leído en los libros, ¿no? O sea, lo que decía antes, ¿no?, experimentar y razonar, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no?, en desarrollar tu propia curiosidad como ser humano en este planeta, que ya por fin ya se sabe que es uno y que se vive solo en un planeta y que todos vivimos en el mismo planeta, ¿no?, ese sentimiento de globalización, pues bueno, es formar parte también de una felicidad plenamente humana, ¿no?, que no consiste solo en el disfrute, sino en, pues eso, en prosperar también intelectualmente como ser humano pleno, ¿no? Al mismo tiempo, pues buscaban gloria, buscaban fama, reputación, etcétera, etcétera, ¿no? También la fe está por medio, ¿no?, el hecho de esparcir la fe y tener un propósito vital, ¿no? Mucha de esta gente no solamente, insisto, se embarca porque quería dinero, porque quería volver con cierta riqueza, sino porque es que no sabían hacer otra cosa. Es que su modus vivendi era navegar en lo que fuera, con quien fuera, donde fuera, ¿no? Fíjate, no, oye, te vienes a dar la vuelta al mundo, pero ¿estamos seguros? No, bueno, me da igual, yo no sé hacer otra cosa. Bueno, ¿no? En ese caso además ni siquiera se les contó, no era el propósito de dar la vuelta al mundo, era simplemente llegar al Maluco, sí, no fue el propósito de nadie, además, ni de Magallanes. Una ruta que nadie sabía si eso va a tener, en fin, la hipótesis del estrecho, ¿no? Pero sí, ahora, con la perspectiva de 500 años, podemos analizar cómo se vivía en esa expedición. Otra de las investigaciones del equipo de la Universidad Loyola de Andalucía lleva por título, en este caso me gusta más el título en latín, ¿no? Navigare felicitas est, de la felicidad de la travesía en la primera vuelta al mundo. Lo firma también José Antonio Muñiz Velázquez y Manuel López Casquete de Prado. Sí, bueno, y eso es un homenaje a Stefan Zweig, ¿no? A claro, la maravillosa biografía, ¿no?, a este libro, a esta biografía novelada de Magallanes. Yo siempre cuento de este libro que de todo lo que he leído sobre la primera vuelta al mundo, lo que más me gusta es el prólogo de este libro. Cuando dice Stefan Zweig que la motivación que le lleva a escribirlo es que está en un crucero en los años 40 del siglo XX y que está pasando muchas penurias, porque lleva 4 días de navegación y a pesar de que cuando tiene frío puede encender la calefacción, cuando tiene calor puede salir a la cubierta, conoce a gente nueva todos los días, almuerza y cena a la carta, está absolutamente atrapado, se siente atrapado en un barco y comienza a pensar en grandes hazañas náuticas de la humanidad y se da cuenta de que la más grande en todos los sentidos y la más penosa también es la que emprendió Fernando de Magallanes y concluyó 3 años después Juan Sebastián Elcano, y eso es lo que le lleva a escribir este libro que narra la aventura más audaz de la humanidad. Lo pasaron regular, ¿eh? Lo pasaron francamente mal, pero bueno, la felicidad no consiste en no tener problemas, sino en no saberlo afrontar, ¿no? mucho había que saber afrontar en las condiciones que vivió esta gente, ¿no? Pero imaginaos esa travesía sin problemas, ¿no? Claro. No estaríamos hablando de ellas hoy. Probablemente. O sea, curiosa reflexión, efectivamente. Nos hizo más felices, Manuel Jesús, a la sociedad, en este caso a la del siglo XVI y a las que vinieron después, entre ellas la nuestra, este descubrimiento, todo lo que supuso. En el momento no se darían cuenta. Yo creo que en el momento no tendrían concesión. Yo me imagino, siempre me ha gustado imaginar
ese momento en el cual llegan esos últimos supervivientes y esa crónica que hacen final de cómo ellos se visten de blanco y van descalzos y van a agradecerle pues a la Virgen a la cual se habían encomendado, a Santa María de la Victoria, allí en el convento de los Remedios, y a esa Virgen que 3 años antes le habían dicho, oye, nos metemos en una aventura, que es irnos a un viaje que no sabemos muy bien por dónde va a salir, y darle las gracias después de lo que habían pasado durante esos 3 años, ¿no? Y luego van andando, cuenta las crónicas, que atraviesan el río y cruzan y van a la Virgen de la Antigua, que es un icono medieval, una pintura sobre un muro en la catedral, y vuelven a agradecerle. ¿Qué pensaría la gente de esos marinos que iban, pues me lo imagino, barbudos, delgados, harapientos, desgastados de la vida, que iban andando por la ciudad, iban agradeciendo esos lugares donde habían pedido la intercesión de las vírgenes, ¿no? Bueno, pues pensarían que era una especie de locos y no se alcanzaría, yo creo que muy bien, a entender aquello, ¿no? Rápidamente sí, evidentemente se creó en una mentalidad que hablaba de cuáles eran las posibilidades. Se había abierto el Pacífico, claro. O sea, que el Pacífico va a ser el mar español, es decir, el lago español. Es decir, no nos olvidemos, es que una nación relativamente no, una nación pequeña, como la española, que controlará ese espacio, o que al menos tuviera unos nexos de unión entre ese espacio, ¿no? Pero eso, evidentemente, en un primer momento yo creo que no se dieron cuenta. Poco a poco, a lo largo de los años, sí, digamos, esto se convierte en una especie de una ciudad que evidentemente tenía mucha perspectiva a ese gran embudo por el cual tenía que pasar toda Europa, ¿eh? Y sería realmente una especie de cambio como muy rápido. Es decir, la vida hasta ese momento había sido una vía que se contaba por siglos prácticamente, y en el siglo XVI ya se empieza a hablar por años prácticamente, porque es una sucesión rápida, ¿no? Cuando lleguemos al siglo XX, el siglo XX es muy diferente, se habla casi por meses, ¿no? Y es un poco claro, la forma de analizar la historia, ¿no? Pero el siglo XVI en ese aspecto es absolutamente vibrante, y el cambio, hombre, tardó un cierto tiempo en asimilarse, pero luego se convirtió en un cambio fundamental, ¿no? Estaríamos años, una travesía completa alrededor del mundo, hablando con vosotros dos, José Antonio, Manuel Jesús. ¿Queda por investigar todavía, José Antonio, sobre la primera vuelta al mundo? Bueno, depende del enfoque que queramos darle. Efectivamente, para empezar, los enfoques son infinitos, ¿no? Mira, ya que estamos embarcados en una nave, pues me gustaría poner la metáfora de beber agua del mar, ¿no? La ciencia es como el agua del mar, cuanto más bebes, más sed tienes, ¿no? Pues la ciencia es exactamente igual, ¿no? Cuanto más investigas, más necesidad tiene de investigar, porque el conocimiento científico es infinito, es inconcluso, en fin, podemos seguir toda la vida, ¿no? Investigando y poniendo evidencias científicas, ¿no? Lo importante es poner evidencias científicas en todas las afirmaciones que hagamos, también en la historia, y sobre todo en la historia, ¿no? Porque, como decías tú antes en la cita, quien controla el pasado controla el presente y el futuro, ¿no? Pues, por cierto, no hemos dicho que este artículo sobre la felicidad en la travesía está publicado en la Revista de Occidente, con lo cual es una marca muy reconocida y muy reconocible en el mundo de la investigación. Muchas gracias por estar con nosotros. Oscar. Un placer que nos acompañes. Habíamos quedado, Manuel Jesús, en hablar un poquito de los conventos también, y nos gustaría que nos adelantaras también de algo sobre en qué estás trabajando. Bueno, puedo adelantarte, te hablo de los conventos primero y luego te hablo del trabajo próximo. Los conventos de la Sevilla del XVI, imagina una ciudad que está dentro del recinto medieval, de las murallas, y que dentro de esa ciudad había como unas 30, y creo que llegaron hasta 38 pequeñas microciudades, es decir, conventos tanto masculinos como femeninos. Normalmente la misma orden solía tener el convento masculino y luego atraía rápidamente al femenino, de forma que si había un convento de la orden de San Francisco, rápidamente había clarisas, si había un convento de la orden de los dominicos, rápidamente había un convento de dominicas cercanos, ¿no? Y los conventos funcionaban como microciudades. ¿Por qué? Porque eran unos recintos donde, en el caso de las clausuras femeninas, que eran más estrictas, se encerraban dentro de ese lugar, pero no eran un lugar en el cual se olvidaran del mundo, sino que eran un lugar que tenía contacto con el mundo y que en muchas ocasiones era una especie de promoción social. Es decir, una monja no es lo que hoy pensamos, entre comillas, como una monjita. Era una mujer que progresaba socialmente, aunque estuviera encerrada entre unas paredes, y porque iba a tener acceso a una cultura, porque iba probablemente a aprender a tocar un instrumento musical, porque iba a leer, porque iba a ser un escalafón. Es decir, la abadesa de San Clemente tenía báculo y tenía mitra y tenía cruz pectoral, es decir, es como si fuera un obispo, ¿no? Y esos recintos funcionaban como pequeñas microciudades. ¿Por qué? Porque había
monjas y monjes de primera categoría y los había de segunda categoría, que eran los legos que hacían los trabajos más secundarios. Y porque había toda una serie de personas que trabajaban para ese convento. Tenía su iglesia, tenía su claustro, tenía sus refectorios, tenía su abastecimiento. Y marcaban además, esto es muy curioso imaginarlo, igual que imaginábamos el barco, pues marcaban el ritmo de la ciudad. Imagínate que cuando nosotros vamos a una ciudad musulmana nos llama mucho la atención el rezo constante de las horas que se va oyendo, que se llama desde los alminares de las mezquitas, ¿no? Pues aquí constantemente en Sevilla se estaba llamando a la oración desde el toque de los conventos. Y la ciudad, pues esos 38 conventos, constantemente tocando la campana a la hora sexta, a la hora tercia, a la hora nona, en vísperas, pues sería una especie de sonido constante de la ciudad, que la gente oía el reloj a través de los conventos, ¿no? Bueno, pues eso yo lo estudiamos en un libro, que afortunadamente quedan conventos de clausura todavía en Sevilla, conventos de Sevilla, que todavía nos hace imaginar, ¿no? Esto es una de las grandes riquezas de la ciudad, que en el siglo XXI sigan existiendo esos conventos al modo del siglo XVI. Porque trasciende las puertas de un convento y de alguna forma también estás haciendo un viaje en el tiempo. Estás haciendo un auténtico viaje en el tiempo. Hay algún convento sevillano que todavía mantiene una calle interior de aquellas micro ciudades que existían en el siglo XVI. ¿Próximo trabajo? Pues próximo para que trabajo, lo contemos en la Feria de la Ciencia del año que viene. A punto de salir, lo que pasa que las circunstancias han hecho que no podía salir ahora, pero saldrá muy prontito. Se llama La historia del arte con nombre de mujer, y es una historia del arte escrita solamente con autoras, es decir, con pintoras, escultoras, incluidos fotógrafas también, pintoras, escultoras y fotógrafas a lo largo de toda la historia. Es decir, nosotros cogemos un libro de historia del arte, especialmente si pensamos el tradicional libro de segundo de bachillerato, un manual, y no hay una sola mujer. Si acaso puede aparecer Frida Kahlo, si acaso puede aparecer Luisa Roldán, pero no muchas más. Entonces decidí hacer un libro que recogiera, pues creo que casi 130 nombres de mujer a través de todos los tiempos. Ha habido algunas de muchísimo interés que triunfaron en su momento, pero que curiosamente el tiempo las ha silenciado luego. Es decir, no es que la mujer en el siglo XVI no hubiera pintoras y escultoras, es que luego el tiempo ha hecho que nos olvidemos de ellas, porque algunas fueron pintoras y escultoras de la corte, del papado, de los grandes nobles, y cobraron y tuvieron un prestigio académico en su momento, a pesar de las circunstancias. Y sin embargo el tiempo las ha olvidado. Entonces es una especie de reivindicación. El femenino de la historia del arte. El femenino de la historia del arte. Yo creo que va a ser una obra... Quedamos emplazados ya el próximo año en el stand de la Feria de la Ciencia. Para lo que usted quiera. Fantástico, no se pierdan tampoco. Historia de Sevilla de Manuel Jesús Roldán. Muchas gracias por estar con nosotros también. Nos lo hemos pasado muy bien. Me voy a ir ahora un momentito a buscar a Pigafetta, a ver si consigo que me lea alguno de los pasajes de ese libro que dice que está llevando, esa crónica de diario de a bordo que está llevando en la nao Trinidad, que es la nao capitana de esta expedición, aunque no la que llegó. Bueno, es en la que estamos, está en la Trinidad, pero no es la que llegó, como sabéis, a Sevilla. Llegó la Victoria 3 años después. Voy a buscar a Pigafetta, a ver por dónde anda. Seguimos viajando en el tiempo. Cuando uno construye una máquina del tiempo, aunque esta que se llama la clave Pigafetta nos ha dado algunos fallitos, como ya hemos contado, tiene la capacidad de moverse también en el tiempo. O sea, no hay que quedarse solo en 1519, cuando partió Magallanes, o en 1522, cuando regresó Juan Sebastián del Cano con 18 hombres. Podemos avanzar, por ejemplo, hasta 1571, es lo que vamos a hacer dentro de un momentito, o hasta 2020, y en concreto hasta septiembre de 2020, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes de eso, y para seguir imbuyéndonos de la historia de la primera vuelta al mundo, nos quedamos con otra recomendación, una novela, en este caso, muy amena, La flota de las especias, que está narrada por un capitán de navío de la Armada, Luis Moyá, que conoce muy bien que es navegar el Pacífico y el Atlántico, incluso dar una vuelta al mundo, y que se interesó mucho por esta gesta de Magallanes y de Elcano en esta novela que se llama La flota de las especias, como decimos, y que narra la epopeya de la primera vuelta al mundo, contando detalles que tienen que ver con la vida a bordo de esas naos y con esa terminología tan bonita que es la marinera. Hay que leerla prácticamente con un diccionario náutico al lado para conocer qué es una mura o qué es
una cofa o es una corredera, que por cierto es un instrumento que se utilizó casi por primera vez en esta expedición para medir las velocidades de los buques, y esto es entrar directamente dentro de la ciencia. Pero como hemos prometido, vamos a viajar, en este caso ya al futuro, solo unos meses, aunque también tenemos la intención de hacerlo más adelante, algunos siglos por delante, y lo vamos a hacer con Juan Luis Pavón. Hola, Juan Luis. Hola, gracias Óscar. por estar con nosotros. Gracias a ti. También en este stand de la Feria de la Ciencia. ¿Te gusta? ¿Te encuentras cómodo? ¿Te mareas? No, estoy comodísimo. Me alegro. Juan Luis es periodista, tiene una extraordinaria capacidad para detectar iniciativas que ayudan a cambiar el mundo, para detectar talento y para agregarlo, para sumarlo y para hacer que todo encaje. Yo diría que ese es tu principal valor, aparte de escribir de maravilla, lógicamente. Y bueno, de alguna manera eso es lo que te ha llevado también a formar parte de la organización de un congreso que se celebra en Sevilla en septiembre de 2020 y que lleva como propósito contar cómo está cambiando el mundo. Y para contar cómo está cambiando el mundo ahora desde el punto de vista de la innovación social, se inspira en Magallanes y en Elcano. ¿Por qué esa inspiración? Bueno, ellos marcaron un hito. Tenían necesidades, pasiones, curiosidad, y un congreso de innovación social en el siglo XXI responde a eso. ¿Y cuál es la ventaja que tiene alguien que participa en la tripulación que organiza un congreso? Que en este caso no solo conformamos un equipo que lleva las naves, sino que elegimos a las personas que queremos que vayan a bordo para que participen con su experiencia, con su talento, y eso es un lujo que no pudieron tener Magallanes y Elcano. Lo tuvieron dificilísimo. Es decir, ellos solo pudieron elegir a los marineros, pero no pudieron elegir a los talentos del mundo de su época para embarcarlos en esa aventura. Y sin embargo, en un congreso hoy en día tenemos la gran ventaja de poder hacerlo. Y en Sevilla, en el congreso, van a estar algunos de los jóvenes más talentosos de España y de otros países, y algunos que no puedan estar físicamente en septiembre en Sevilla del 18 al 20, que son los 3 días en los que se celebra el congreso, van a intervenir a través de YouTube o a través de plataformas online desde Dubái, Nueva York, América Central, Londres, participando en directo con los demás. Se me ocurre, Juan Luis, que, bueno, por cierto, congresomagallaneselcano.com, corrígeme si me equivoco, para realizar las inscripciones. Si son presenciales, el coste de la inscripción es de 60 euros. Si son virtuales, a través de las plataformas telemáticas con las que va a contar el congreso, son gratuitas. Sí, es gratis. Esto parece una ocurrencia que ha surgido a un grupo de captadores de talento, de tripulaciones, como tú decías, durante esta situación que hemos vivido del estado de alarma, de la pandemia global, pero nada que ver con la realidad. Esto viene de mucho antes. Digamos de alguna manera que el COVID-19 lo que ha venido de alguna manera es a refrendar que esto era una buena idea y que era necesario, ¿no? Sin duda, el punto de arranque del proyecto es el otoño de 2019, que lógicamente ni había empezado el problema de la pandemia en China. Es decir, no, pero sin embargo es un congreso que reúne a personas que individualmente o en equipo están construyendo soluciones y demostrándolo, o sea, con los hechos, no de palabras, sino con los hechos, soluciones en la salud, en la educación, en el medio ambiente, en la ciencia, en el medio rural, en muchos países, ¿no? En la alimentación. Y pensemos que Magallanes y Elcano pues buscaban soluciones de navegación, soluciones de encontrar especies que fueran buenas para medicina, alimentación, comercio. Bueno, pues aquí vamos a reunir a más de 40 personas que están en esa dinámica, ¿no? Además, para hacerlo contando cómo se produce esa innovación en todos los ámbitos. Hablabas de ámbitos concretos como la medicina, como la salud, como la alimentación, pero si hablamos de ámbitos de influencia, en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de la empresa, pero también en el ámbito doméstico. A lo mejor se nos ha ocurrido a alguno una solución para un problema doméstico que teníamos en casa con nuestros hijos durante el confinamiento y va a ser bueno que la expongamos para que otras personas puedan aprender de ella, ¿no? Sí, ¿no? De hecho también es uno de los objetivos del Congreso, que es el certamen
de proyectos en la que ya está abierta el plazo de presentación a través de la página web. Cualquier persona, cualquier grupo de personas de cualquier lugar del mundo puede presentar propuestas. Va a haber un comité técnico, ¿no?, de gente muy experta, tanto desde el punto de vista salud, medicina, educación, empresas, finanzas, ¿no?, que va a examinar todos esos proyectos, ¿no?, y seleccionar los mejores, ¿no?, los va a mentorizar para todavía que tengan una segunda fase en la que maduren su elaboración, y los mejores serán expuestos en el Congreso, en Internet, para todo el mundo, y presencialmente los ganadores en Sevilla, con lo cual, por supuesto, sí, es que buena parte de los grandes inventos que cualquiera estudia en el colegio, instituto, o que aplicamos en la vida, han salido de dar soluciones a los problemas. Sí, claro. Cuando han surgido los problemas, claro, lógicamente, es cuando han surgido las soluciones. Uh-huh. Luego te voy a hacer la pregunta más difícil que te puedo hacer, que es la innovación social. Vale, Estoy pensando en la respuesta, aunque sé que te la tienes perfectamente trabajada, pero te la vamos a hacer a continuación. Porque te quiero presentar también a la autora de este libro, que bueno, todavía no está editado, pero va a estar editado muy prontito, que lleva por título La Galera Real de Lepanto, y que es una síntesis de una tesis doctoral, en este caso de Emma Camarero, que le vamos a pedir que entre, que nos acompañe, que es doctora en Historia del Arte, y que... Hola, Emma. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros también. Y que nos habla de uno de los buques. Mira, se da la circunstancia, Juan Luis, y tú me corriges, Emma, de que en menos de 100 años pasaron por Sevilla 3 buques que fueron determinantes en la historia de la humanidad, sobre todo del siglo XVI, como son la Santa María, bueno, todos los buques de Cristóbal Colón, la Trinidad, la Victoria, la Concepción, la Santiago, los buques de Magallanes, y la Galera Real de Don Juan de Austria, que estuvo aquí durante 2 años. ¿Y por qué estuvo aquí? Emma, es un cuando buque, iba en dirección contraria, además. Claro, cuando iba además para el Golfo de Lepanto. Venía de allí y volvía hacia allá. Es una nave que no se construyó en Sevilla, se construyó en Barcelona, pero ¿por qué llega aquí? Pues llega aquí porque, por una serie de circunstancias y coincidencias en el tiempo. En realidad, al principio hay unas cartas de pago que aparecen en los archivos de protocolos notariales de Sevilla, en la que se dice que a Juan Bautista Vázquez el Viejo, que es el gran escultor de Sevilla de ese momento, que tiene que hacer una serie de obras y llevarlas a Barcelona para montarlas en la Galera Real. Porque desde la corte se ha dicho que la Galera Real se va a construir en Barcelona, porque las drasanes de Barcelona eran, que es de hecho es el único edificio gótico civil completo que sigue quedando en España, pie, ¿no? en pie, y además que hoy sigue siendo, es el Museo Marítimo de Barcelona. El rey se fiaba mucho más de la capacidad de construcción naval de galeras de un puerto como el de Barcelona que en Sevilla, que estaba más acostumbrado a los barcos atlánticos. Claro. Entonces, la galera es un barco para el Mediterráneo, principalmente. Es un barco que va costeando todo el tiempo, es un barco que es muy raro que se separe mucho de la zona de costa y que continuamente va haciendo paradas. No es para unas largas travesías como las que hacen los galeones o las carabelas. Entonces este barco en principio va a estar allí decorado, pero muere el primer ideador del programa decorativo, que es el bergamasco, que trabajaba en la corte, y al morir el rey le encarga el trabajo a Juan de Maslara. Y Juan de Maslara es el erudito por excelencia, no solo de Sevilla, sino de prácticamente de todo el siglo XVI. Es un hombre con un conocimiento del mundo clásico y de la mitología impresionante, y él es el encargado. Y de alguna forma debieron de pensar que para qué mandar a toda la gente a trabajar a Barcelona cuando, si había un centro de arte de verdad esencial en el mundo en ese momento, eso era Sevilla. Y también porque hay que pensar, y de esto ha hablado también Manuel Jesús Roldán, hay que pensar que en aquella época gustaba mucho de todo esto que tiene que ver con las fiestas, y una de las grandes visiones de la fiesta eran lo que se denominaban los recibimientos. Entonces se sabía que el rey Felipe II vendría a visitar Sevilla, y qué mejor que encontrarse con la Real
aquí en el puerto de Sevilla, aprovechando la visita del rey y que la pudiera ver. Lo que se nos escapa, no sé si a ti también, Juan Luis, es qué relevancia tenía la decoración artística de un buque de guerra, porque al final era la nave que iba a ser la nave capitana, ¿no? de la Santa Liga. Claro, era la nave que iba a dirigir toda la Santa Liga, la armada que por fin se consigue, porque hay que pensar que, bueno, que mientras América, la ruta por el Atlántico es una ruta abierta, una ruta donde se puede soñar, hacia el Mediterráneo las cosas estaban muy mal. El turco, como le llamaban entonces, era imposible, como se decía entonces, verle la espalda al turco. El turco había llegado, el Imperio Otomano había llegado a las puertas de Viena. Eso fue un revulsivo para el mundo cristiano, que veía cómo se estaba expandiendo el cristianismo hacia América, pero que por otro lado estaba perdiendo todo lo que era la cuna del cristianismo, incluido pues Tierra Santa, la isla de Malta, todo eso. Entonces ahí por fin consiguen ponerse de acuerdo y decidir que esa armada tiene que estar capitaneada por la nación más católica y más importante que en ese momento, que es España, que es además la que pone el por grueso. Un líder reconocible en el mundo, ¿no? Y ahí es donde entra don Juan de Austria, que es el hermano, no era bastardo porque lo tuvo Carlos V después de quedar viudo, pero un hermano que de pronto se encuentra Felipe II, que tiene un hermano mucho más joven que él, al que recibe, siempre se ha hecho, con los brazos abiertos, y al que nombra capitán general de la Santa Liga. Pero claro, su hermano era un hombre muy joven, tenía 22, 23 años, y a Felipe II le preocupa que no sea capaz de entender la grandeza del momento que tiene que dirigir. Y es ahí donde entra toda esta erudición de la época, capitaneada por Juan de Mallara, que a través de una serie de emblemas, jeroglíficos, imágenes simbólicas, que los nobles y la gente noble y la gente de cierta cultura tenía a gala saber descifrar, ¿no? Claro. A través de eso deciden que el barco tiene que estar lleno de imágenes que inspiren a don Juan de Austria para ser el mejor marino. Inspirador, ¿no? Claro. Permíteme la broma, porque voy a decir una barbaridad, pero era como un tutorial de YouTube de ahora para inspirar a don Juan de Austria, ¿no? Bueno, en gran medida hay cosas curiosísimas, pero sí, sería una cosa así. Es como cuando tú ves a algún Instagramer de esta que te dice, estos son los diferentes tips, looks que tienes que hacer en la semana, ¿no? Bueno, pues era don Juan de Austria, sobre todo que tener en cuenta que la galera real, el espacio donde iba a vivir don Juan de Austria, era sobre todo lo que se denomina la carroza de popa, que es donde está casi concentrada esa decoración, y ahí no hay un espacio donde don Juan de Austria en un momento determinado se despistara y no fuera capaz de leer un mensaje que le llevara a ser el mejor capitán posible. La fascinación que el poder quiere transmitir a los demás. Claro. También. O sea, en el doble sentido, ¿no? Claro, totalmente. Cómo él lo recibe y cómo se proyecta esa imagen. Propaganda, un efecto propagandístico tenía también la galera. Claro, evidentemente todo había un mensaje interno para don Juan, que estaba sobre todo dentro de la carroza de popa, que era donde él vivía, era su espacio, pero en la parte de fuera, en los exteriores de la galera, desde el huerto de las Hespérides a toda la historia de Jasón y los argonautas, a los grandes dioses mitológicos, escenas muy complejas desde el punto de vista de la simbología, pero todo eso lo veía el que estaba fuera. Tanto el resto de la armada, que no hay que olvidar que venían queridos enemigos, que en ese momento no lo eran, pero que estaba allí el dux o sea, estaban los venecianos, los genoveses, había gente con la que España tenía sus más y sus menos a lo largo del siglo XVI, y a todos ellos había que demostrarle que ahí estábamos. ¿Tú crees que Juan de Mallara habría aprobado la decoración que ha hecho Inheavens para la regular, no? Habría pasado con... No, yo creo que, hombre, le hubiera llamado la atención. Le hubiera llamado la atención. Y algo a lo mejor incorporaría alguna de sus imágenes. Como poco. Mira, Juan Luis, una cosa que le he escuchado en alguna ocasión decir a Emma sobre la batalla de Lepanto, a la que iremos después también, es que es algo parecido a lo que supuso, mejor dicho, el ataque contra las Torres Gemelas en el siglo XXI, pero en el siglo XVI. Es decir, una capacidad de fractura de la sociedad, de una mentalidad de cerrar una era y comenzar otra. De alguna manera, lo que nos ha pasado
últimamente, ¿tú crees que vas a tener también esa capacidad de influencia sobre la sociedad? ¿Nos va a cambiar definitivamente en algo? Sí va a cambiar, lógicamente, como todavía estamos en la travesía, Sí, claro. en la travesía de esta crisis del coronavirus y no sabemos cuánto va a durar o qué otros tormentas, ¿no?, tenemos que atravesar, ¿no?, de rebegotes o repuntes, pero va a influir seguro. Pero y en positivo, en una tendencia que ya emergía, que no es que surja ahora, que es en el talento colaborativo, que es una de las claves de la innovación social, que al hilo que tú decías antes. Y todo el mundo va a entender un ejemplo que todos hemos vivido cerca. ¿Cuántas personas que no se conocían y que tenían la necesidad de protegerse del virus, de atender a sus familias, de trabajar desde casa, han colaborado, por ejemplo, en hacer los respiradores a través de sus ordenadores, con impresoras 3D para los protectores, para repartir protectores a policías, sanitarios y demás, desde ciudades distintas, incluso a veces hasta de países distintos, compartiendo el conocimiento, los planos, las medidas, los dibujos, las fotos, el software. Sí. Es decir, gente que no se conocía, la mayoría. Y si alguien lanza la idea, la propuesta, yo me apunto, tal. Eso son fenómenos de nuestro tiempo, clarísimamente. Y eso va a ir a más, sin duda, porque estamos en una sociedad abierta. Las telecomunicaciones pues propician esa posibilidad. Antes era una quimera. Inviable, realmente, claro. ¿no? Por cierto, hablando de esa tripulación cualificada, ¿no?, de ese talento que va a bordo de este proyecto del Congreso de Innovación Social y Creación de Valor en Espacios Emergentes, Magallanes Elcano, danos algunos nombres que se puedan contar. No sé si se pueden contar ya o no. Sí, ¿no? Sí, se pueden contar. Por ejemplo, de Sanlúcar de Barrameda, Esther Rodríguez Villegas, que es una de las andaluzas que está reconocida como de las personas con más talento a nivel internacional en aplicar innovación a crear dispositivos tecnológicos para la salud. Ella vivió la experiencia, ella está en Londres como catedrática en el Imperial College, que quizás a muchos les suene porque se han hecho muchas investigaciones sobre el coronavirus también allí. Pues ella descubrió un día que le llevó un amigo a un pueblo pequeño a 100 kilómetros de Londres, donde los médicos que empezaron a investigar la epilepsia a finales del siglo XIX, pues allí hay una comunidad de personas epilépticas y ella vio las condiciones de vida tan duras, con los aparatos que tienen que llevar para las pruebas que tienen que hacer, que son con cables larguísimos, dispositivos muy complicados, es decir, que dificulta mucho una calidad de vida mínima. Y fue tal impacto que cuando volvió a su casa a Londres, a la universidad, decidió: yo tengo que hacer algo. Es decir, tengo que mejorar la vida de esas personas o de cualquiera que tenga esa situación. Y moviendo lo que hemos hablado antes, conocimientos, contactos en Londres, en todo el mundo, investigando. Ella no se había dedicado nunca a nada de la salud. Ella de ingeniería electrónica. Aplicó sus conocimientos de informática, de ingeniería, de matemática, a aprender de salud, a aprender de medicina, y han creado un dispositivo que se llama Accupable, que ha sido Premio Mundial de Innovación y que favorece que las personas con epilepsia puedan tener una calidad de vida mucho mejor. E incluso a veces hasta para prevenir posibles episodios, ¿no?, que pueden ser evidentemente graves para su salud. Es un ejemplo de las personas, es decir, que van a participar en el Congreso. Otro el ejemplo, 18 al 20 de septiembre la tendremos aquí en Sevilla. Otro ejemplo. Los navegantes, pues todos llevaban, igual que Colón, todas las exposiciones que hubo después, llevaban personas expertas en botánica, expertas en intentar sacarle partido a las plantas, a los frutos, ¿no? Pues tenemos un sevillano que es Pablo Vidarte, que ha sido capaz de crear un proyecto y una startup que se llama Biotech, que está convirtiendo la fotosíntesis en energía, que se puede convertir en energía eléctrica que cualquiera de nosotros podemos usar. Es decir, con plantas que pueden ser desde césped de un parque o de una casa a incluso de cultivos de una finca agraria, es decir, pues las plantas, las raíces, extraer de las raíces de las plantas, pequeñas o grandes, energía eléctrica, que en principio, claro, son pequeñas cantidades, pero que la suma de eso puede permitir que cualquiera
en su finca, en su casa, en su piso, pueda Una planta autoabastecerse de de energía. energía. Eso es una revolución fascinante, absolutamente, ¿no? Y también participa en el Congreso. Estamos imaginando el futuro en ese congreso de innovación social, de la misma manera que imaginaron el futuro. Fíjate qué curioso, porque claro, la batalla de Lepanto estaba planificada. Se sabía que iba a venir la galera, se iba a construir la galera, que iba a venir 2 años antes de que se produjera la batalla. De alguna manera se imaginaba también que ese punto en la historia, de fractura en la historia, se iba a producir, que iba a haber un cambio en el mundo, y lo que no se sabía es... ¿Hacia qué lado se iba? Exacto, Se iba a utilizar esa expresión, hacia qué lado se iba a decantar el peso específico del mundo, ¿no? Claro, hay que pensar también una cosa, las galeras solamente podían navegar en verano o con buena, o sea, es decir, las grandes batallas de galera siempre han sido digamos, con tiempo favorable, porque es una nave muy delicada, es una nave sobre todo para llevar o bien mercancías o bien para llevar, en este caso llevaban tropas. ¿Qué ocurre? No sabían exactamente en qué lugar del Mediterráneo se iban a encontrar, pero teniendo en cuenta que toda la Santa Liga se iba a reunir en Mesina, y que los turcos estaban en las costas de Grecia, pues no había que ser muy, muy listo para darse cuenta que entre un punto y otro encontrarían un lugar de donde encontrarse. La historia es que hay que tener en cuenta que también Felipe II, que de tonto no tenía un pelo, y sabía que su hermano era un hombre con una capacidad de liderazgo increíble, pero que tenía una falta de experiencia importante, colocó detrás de él, nunca mejor dicho, porque iba en retaguardia, a don Álvaro de Bazán, que es probablemente uno de los más grandes marineros que ha habido, de los grandes marinos que ha tenido el mundo. Y aquello fue una lección de absoluta estrategia naval en la batalla. Pero hay que pensar además que, al contrario de lo que son las guerras modernas o las batallas modernas, la nave que fue abriendo, que abría la batalla tanto de las naves cristianas como de las naves otomanas, eran las naves capitanas. La nave de Ali Bajá, la sultana, se enfrentó directamente con la real. O sea, fue una contra la otra. En el centro de la batalla, don Juan no para nada evitó el enfrentamiento, tanto es así que Ali Bajá cae muerto en ese enfrentamiento. ¿Qué ocurre? Que la que era una joya del arte y de la mitología, de todo lo, era un palacio flotante, como se la conocía entonces, prácticamente queda destruida, aunque consigue volver y llegar al puerto de Mesina, queda prácticamente destruida en una batalla donde las tropas cristianas tienen enormes pérdidas, pero se traen la victoria. Uh-huh. Y la mayor ocasión que vieron los tiempos, en palabras de nuestro más grande escritor como es Cervantes en el prólogo de la segunda parte del Quijote, ¿no? Porque estuvo protagonista, claro, estuvo en la nave La Marquesa, estuvo allí. Hay una descripción muy gráfica, ¿no? de cómo queda la galera. Claro, cuando llegan al puerto de Mesina y por fin pueden anunciar la victoria cristiana y que vayan corriendo a decírselo tanto al Papa, que fue el gran instigador, como al propio rey, lo que tal, deciden hacer pues una ágape para celebrarlo, pero se tenía que haber hecho en la real. En la real era imposible, porque según las crónicas de la época parecía un puerco espín de la cantidad de flechas y de lanzas que tenía clavadas, pero también por una causa mucho más prosaica, como es que se les había roto la vajilla. Claro, lo menos que se le podía haber pasado era que se le hubiera roto la vajilla con lo cual se tuvo que celebrar en la nave de don Álvaro de Bazán, que además, como un hombre inteligente, guardó los fanales, que eran el botín, ¿no? El botín, de alguna manera, de guerra. Sí, era tan grave perder el estandarte como que el enemigo se llevara el fanal. De hecho, el fanal principal de la nave sultana de Ali Bajá está en el monasterio de Guadalupe, y cualquiera que entre en la capilla principal del monasterio de Guadalupe lo que creerá que es una lámpara es el fanal que estaba en la nave de Ali Bajá. Un fanal, una luminaria, por decirlo de alguna manera, que tiene 450 años. Se cumplen el próximo año. Se cumple el año que viene, se cumplen 450 años de la batalla y 450 años de construirse la nave y decorarse
aquí en Sevilla, y que no hay que olvidar que los principales artistas del momento, tanto pintores como escultores, colaboraron en la Galería Real. A ver si para entonces tenemos ya, para el año que viene, tenemos reparada la máquina del tiempo y podemos viajar. Hombre, a Lepanto no sé si alguno de los dos os queréis sumar No al me golfo de importaría, Lepanto no me importaría. desde lejos, ¿no? Por lo que pueda pasar. Con don Álvaro de Bazán, que seguro que con él estamos seguros. Bueno, lo que sí también, por cierto, vamos a poder celebrar el año que viene no es el Congreso, porque el Congreso de Innovación Social y de Creación de Valor en Espacios Emergentes es en 2020, pero sí va a haber una transición, ¿no? Con el siguiente, ¿no? Entre los años pares también se pretende mantener vivo ese espíritu de la innovación social, ¿no? Sí, sin duda, porque ya estamos notando, ¿no? Un interés enorme dentro y fuera de España para participar, ¿no? Desde universidades, desde aceleradoras de empresas, desde colectivos sociales, existe una tendencia que va más, clarísimamente. La palabra emergente la define muy bien. Y ¿por qué no? Claro que sí, si es que Sevilla fue y es, ¿no? Un lugar donde hay personas, instituciones y colectivos que aportan soluciones al mundo. Pues Sevilla es un lugar idóneo para ser el epicentro, ¿no? Y el radio de acción continuo a lo largo de un año o 2 años, ¿no? Puede ser en formato congreso, formato certamen, ¿no? Por supuesto, para esto, porque esto no va a parar. Desde luego que no. Emma ha venido a hablarnos de los aspectos estéticos, ¿no? que son los que investigó, documentando, por cierto, quién eran los autores de las piezas que iban a bordo de la galera. Por cierto, muy llamativo, que una pieza que no era tan artística, sino más de intendencia, estaba hecha por Bartolomé Morell, el mismo fundidor del Giraldillo, ¿no? Sí, porque Bartolomé Morell es el que, de alguna forma, lo que digo, los mayores artistas del momento estaban trabajando en la Galería Real, y hay que saber que Juan Bautista Vázquez el Viejo es el que hace el modelo para el Giraldillo que funde Bartolomé Morell, y Bartolomé Morell realiza desde los bandines, o sea, lo que sería la balaustrada laterales, la reja de delante, pero también realiza una fuente al más puro estilo plateresco, en el cual que tenía una función totalmente práctica, y era evitar que los olores que llegaban desde la cámara de boga llegaran hasta la carroza de popa. Claro, porque tenemos que pensar que eran galeotes que estaban cumpliendo condena. No solo galeotes, había también marinería, pero también había tropas. Hasta el punto de que tenían que hacer turnos para poder tumbarse para dormir. Era imposible que, por ejemplo, toda la marinería pudiera dormir a la vez. Tenían que hacer turnos porque no había sitio. Una galera es un espacio mínimo. Es un espacio simple, es como una pasarela con unos laterales, y hay que pensar que llevaban armamento, que llevaban municiones, que llevaban suministros, y que todo eso iba ahí. Entonces la fuente, su función era evitar la llegada de los olores. Entonces era una fuente, pero hasta ahí llega el grado de descripción de Juan de Mallara, de que cada una de las partes de la fuente que están dedicadas a una planta, que aparte de tener valor medicinal o como por su aroma, tiene además un sentido simbólico. Por ejemplo, el laurel es la planta de las victorias, claro, de los dioses, y todo está ahí recogido de una forma. Don Juan no se podía escapar por ningún lado, claro, para entender el mensaje que le estaban mandando. De la misma manera que antes utilizábamos la broma del tutorial de YouTube para Don Juan de Austria, ¿valdría la fuente que evitaba los efluvios a humanidad como ejemplo de innovación social? ¿Soluciona un problema en la galera? Bueno, no tanto, porque evidentemente ahí estaba el servicio del poder de quien, claro, de quien estaba al frente de las tropas, ¿no?, del ejército, pero todo lo que ha sido la evolución de la higiene a lo largo de la historia, pues han sido personas, matemáticos, arquitectos, aparejadores, ¿no?, gente que ha sido capaz de aportar soluciones. Claro, que al final nos han alargado la vida y nos han dado calidad de vida. No, es que la salud, o sea, la mortalidad se ha reducido en la humanidad a lo largo de los siglos gracias a controlar la higiene de nuestra vida cotidiana. Bueno, pues en este congreso van a poder escuchar todas las historias posibles que tienen que ver con cómo está transformándose nuestra sociedad. Hay una frase que se utiliza en la documentación pública del Congreso que a mí me gusta mucho, que es que lo que pretende es reflejar, otear el horizonte para ver cómo es el mundo que viene, ¿no? Sí. De alguna manera. Y las soluciones
muy importante, ¿no? El concepto de soluciones es fundamental. Es decir, y el gran reto hoy en día, respecto a, si hacemos el símil, es el mundo del conocimiento respecto al mundo del desconocimiento. Acercarnos a la verdad para vertebrar soluciones y alejarnos de la superchería, la manipulación, ¿no? El desencuentro. Eso está en buena medida en la raíz de la innovación social. Gracias, Juan Luis. Mucha suerte con la organización del Congreso. Entra en su fase final de organización, pero estamos convencidos de que va a ser un absoluto éxito por todo ese recibimiento que ya está teniendo, como tú decías, a uno y a otro lado del Atlántico, ¿no? Llegaremos a buen puerto. Seguro, estoy convencido. Gracias por estar con nosotros a bordo de la Trinidad. Gracias, Emma. El año que viene lo mismo te invitamos a subirte a la galera. Bueno, yo encantada. Sería un honor formar parte de la tripulación. Desde este estanque, entonces ya no se llamará La Clave Pigafetta, sino vete pensando el nombre que le tenemos que poner como cronista de esta batalla, a lo mejor Miguel de Cervantes, en la Feria de la Ciencia, que ya será la edición número 19. Hasta aquí hemos llegado, contando, bueno, esta historia a través de los libros, a través del talento, pero también queríamos conocer cómo era la sociedad del siglo XVI en esta ciudad, cómo era unos años después, cuando se produjo esta batalla que cambió definitivamente el mundo, tal y como se conocía hasta entonces, y cómo va a ser a partir de ahora en el siglo XXI, ahora en 2020, gracias a ese congreso que nos va a servir para reflexionar, como decimos, sobre el mundo que viene. Lo dejamos aquí desde el stand de In Heavens, de La Clave Pigafetta, en la Feria de la Ciencia. Antes de irme yo ya para casa, voy a ver de nuevo, a ver si está el señor Pigafetta por ahí y también nos cuenta algo de ese viaje que hizo hace exactamente 500 años. Está usted aquí, señor Pigafetta. Bueno, perdón, Lombardo, que no me hallo a lo de su sobrenombre en el barco. ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Pues mire, bien, señor Gómez, bien. Escribiendo como siempre, escribiendo. Le voy a pedir, por favor, que no deje de hacerlo nunca. No. Es fundamental, usted lo sabe, ¿no? Para nosotros, para que 5 siglos después nosotros vamos a conocer la historia de esta expedición, que le estoy hablando a la cámara, porque ahí está el público. Esto se tiene que habituar usted todavía a todos estos trucos del siglo XXI. El señor Pigafetta lleva nota de todo lo que sucedió en la expedición. Gracias a él, gracias al trabajo que hizo, sabemos todo lo que ocurrió día a día durante 800. Se va a pegar usted 800 días escribiendo, no sé si es consciente. Fíjese, señor Gómez, que me gusta. ¿Ah, sí? La importancia, sí. Sí, creo que le da importancia a esta expedición y a mi capitán, por supuesto. Sí, señor. De hecho, si usted no lo hiciera, yo creo que probablemente, lo ha dicho antes uno de nuestros invitados, probablemente ni hubiéramos conocido que se dio la primera vuelta al mundo. Así que sí que es muy, muy importante. Bueno, ¿y usted se habitúa a esta vida nueva en el siglo XXI? Fíjese que jamás creía que ni siquiera llegáramos la civilización a este momento, pero no. A mí me sorprende, se lo aseguro. Yo aún no lo veo, no. Pero le veo con buen aspecto, le veo con buen ánimo. Bueno, me han tratado bien ustedes, ¿eh? Se vive mejor en el siglo XXI. Sí. Le voy a dejar con su tarea, señor Lombardo, señor Pigafetta, porque insisto en que es muy importante y no quiero entretenerle. ¿Por dónde va, por cierto, que está contando ya? Pues mire, estoy contando nuestra llegada al puerto de Sevilla. ¿Está terminando ya? Sí, prácticamente. ¡Qué bien! Prácticamente. Bueno, vamos a inventarnos otra tarea que pueda hacer después el cronista oficial de la expedición. Ahí le dejo, con su libro y sus notas. Gracias.